Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, el médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, inclusive en la Federación de Rusia en momentos críticos y en áreas protegidas y patrimoniales. Hoy hablaremos acerca de cómo se vive la desilusión. La desilusión es uno de los grandes problemas que en este momento se vive especialmente en América Latina, en Ecuador y por supuesto también en muchos otros países del mundo. En el caso de la desilusión desde el punto de vista personal, se produce porque nosotros, la generación que ya estamos de salida, los que tenemos más de 70 años o 70 años, tenemos el problema de que vemos que nuestros hijos, que nuestros hermanos, se han convertido en seres egocéntricos, para quienes lo más importante es yo primero, yo después y finalmente yo mismo. Lo más importante en el caso de los hermanos, por ejemplo, es que los hermanos que hemos tenido la posibilidad de heredar bienes de nuestros padres, nos hemos convertido en enemigos acérrimos, a punto de que hasta nos amenazamos de muerte, porque el amor que un día sentimos cuando éramos niños y jóvenes entre nosotros, debido a divergencias, a la disputa por los bienes de la herencia, se ha convertido en odio. En cambio, y, estos, y este odio ha sido tan grave y tan severo que inclusive nosotros, entre hermanos, nos miramos la cara y nos preguntamos cuál de nosotros fue el autor intelectual de la muerte de nuestra abuela en la gran hacienda de La Atenas, donde ella fue golpeada hasta morir y pasó una agonía de 9 días en la clínica San Francisco. Era una abuela cariñosa, hija, una mujer campesina, curandera, muy cercana a la gente pobre y muy diferente de nosotros, los hijos de mi padre, que éramos por el contrario individuos vanidosos, pretenciosos, llenos de bienes, de comodidades, etcétera, etcétera. Y entonces nos miramos entre hermanos y nos preguntamos por qué el asesinato de ella fue encubierto, por qué no se denunció, por qué la policía no intervino, por qué se ocultó todo, quién fue el autor intelectual, porque sabemos que los actores materiales del asesinato fueron los mismos peones de la hacienda. Pero desde el punto de vista personal, por ejemplo, yo me cuestiono cómo fue esta demencia de pensar que trabajar para los pobres y para proteger la naturaleza, irme a los campos, irme a las playas, a los lugares más remotos de este país, donde la gente vivía con situaciones extremas, por los inviernos, por los veranos, por las inundaciones, por las sequías, por las enfermedades, las pestes, las pandemias, la malaria y todo lo demás. Y en medio de conflictos como el conflicto entre Ecuador en la frontera norte
con las FARC y el ejército ecuatoriano y norteamericano. En fin, vivir en ese ambiente, uno se pregunta cuando regresa a Quito, ya jubilado, cómo fue posible pensar que ayudar a los pobres y ayudar a los menos favorecidos podía ser algo que en la vejez te reportaría algún beneficio, alguna estabilidad, alguna seguridad. No, realmente los pobres parecían aquellos individuos que se están ahogando en el océano y que uno entra a salvarlos y que al intentar hacerlo, si no logras tener suerte, ellos te arrastrarán al fondo del mar. Sin embargo, quizás esta profesión de médico y de médico rural específicamente me permitió conocer y tener conciencia de lo que es ser un individuo andino, vivir en las montañas, ahí, muy cerca del sol, del cielo, de las nubes, a miles de metros sobre el nivel del mar. También me permitió tener conciencia de lo que es ser amazónico, un individuo que está muy vinculado a la naturaleza, a los ríos, a la selva, a los animales, a los insectos, a las aves. También me permitió tener una conciencia de lo que es ser pescador, ser individuo del mar, especialmente del Mar del Sur, del Océano Pacífico, y tener una visión de lo que es el mundo desde el sur del planeta. Esto, sin embargo, también me ha llevado a tener conciencia de lo que es la corrupción, de lo que es la violencia, de lo que es el cambio climático, la extinción masiva de las especies en mi país. En cambio, también ser un habitante del planeta Tierra desde mediados del siglo XX hasta este momento, el primer cuarto del siglo XXI, me ha permitido tener conciencia de lo que es el cambio climático, lo que es la amenaza nuclear y las nuevas formas de guerra, lo que es la violencia convertida de violencia entre países a violencia dentro de los países, y también me ha permitido tener conciencia de lo que es la comunicación en tiempo real, la internet y al mismo tiempo la desinformación. Además, este 16 de julio del 2024 he podido tener conciencia de que están haciendo un nuevo orden, y en ese nuevo orden este nuevo orden se produce porque estamos viviendo el fin de la hegemonía norteamericana, el nacimiento del BRICS, y porque este fin de la hegemonía norteamericana ha sido exactamente manifestado por Donald Trump, que al pretender que Estados Unidos sea grande nuevamente, ha puesto en relieve el hecho de que Estados Unidos dejó de ser grande
y que está en el camino del deterioro en todos los aspectos. Sin embargo, a Estados Unidos le debemos todo lo que es la revolución tecnológica y ahora, luego de que Estados Unidos fue uno de los principales lugares de trabajo y de ingresos económicos para los ecuatorianos, gracias a las remesas, estamos siendo expulsados desde ese país, igual que muchos latinoamericanos, y lo que es peor, nos han humillado y nos quieren encerrar en jaulas. Muchas gracias.